de Jesús. Nosotros, gloria al Señor, hace unos días, ¿verdad?, que no habíamos podido estar conectados con ustedes a través de las redes sociales debido, ¿verdad?, a diferentes problemas técnicos, pero estamos aquí para la gloria del Señor, para poder compartir con ustedes este discipulado bíblico en esta noche, ¿verdad? Un tema tan importante como es el tema del Espíritu Santo, gloria al Señor, y queremos utilizar como base el libro de los Hechos, capítulo número 19, gloria al Señor, y quiero que veamos lo que dice el verso número 1 en adelante. Hechos, capítulo 19, verso del 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Amén. Gloria al Señor, y vamos a leer a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. El Señor añada bendición a nuestras vidas mediante su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias. En esta noche, Dios mío, nos disponemos a aprender de tu santa bendita palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú nuestro guía, nuestro maestro, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento con la iluminación que solamente la persona del Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas. Te lo rogamos, queremos conocerte más. Queremos, Dios mío, aleluya, profundizar más en ti, sabiendo que tú eres el Espíritu de vida, y sabiendo, Señor, que tú eres, Señor, el santificador por excelencia. La gloria, la honra y la alabanza te la damos a ti. Amén, amén y amén. Se puede sentar, gloria al Señor. Y como dije, ¿verdad?, en esta noche vamos a estar hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Los que han seguido, ¿verdad?, con detenimiento todo este discipulado, sabrán que hemos estado desarrollando distintos temas, ¿verdad?, que son muy importantes para el fundamento de nuestra vida cristiana como discípulos del Señor. En los pasados estudios hemos estado hablando acerca del Padre, hemos estado hablando acerca también, amén, del Señor Jesucristo, gloria al Señor, pero hoy vamos a completar, ¿verdad?, esta Trinidad divina, gloria al Señor, hablando un poco acerca de la persona del Espíritu Santo de Dios. Yo, ¿verdad?, he escogido estos pasajes de Hechos capítulo número 19 para poder traer un contexto, ¿verdad?, más o menos, de una problemática que ha sucedido a lo largo de la historia. Entiéndase desde el inicio de la iglesia primitiva, amén, hasta nuestros días, se sigue dando exactamente la misma problemática, y esa problemática es el desconocimiento que tiene, ¿verdad?, mucha gente, aún profesando ser creyentes, acerca de la persona del Espíritu Santo de Dios. Para poner en contexto qué era lo que estaba sucediendo y por qué Pablo, ¿verdad?, le hace esta pregunta a estos creyentes allá en la región de Éfeso, tenemos que traer a contexto que en aquella región había llegado un hombre de nombre Apolos. Amén. Este hombre, dice la palabra del Señor, que era un hombre poderoso en las Escrituras, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo número 18. Un hombre muy sabio y un hombre muy dotado en cuanto a poder disertar o desglosar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, vemos que Apolo, dentro de su desarrollo ministerial, había un desconocimiento, siendo un hombre poderoso en las Escrituras. Amén. Este hombre había predicado acerca de Jesús, había predicado acerca del bautismo en agua, pero estaba predicando acerca del bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo para arrepentimiento. Pero cuando se trataba acerca de la persona del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, el cual era una promesa también que Juan el Bautista había anunciado,
en su mensaje inicial, diciendo: yo los bautizaré en agua, pero detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno de desatar encorvado, amén, sus sandalias, que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que qué interesante que Apolos, aunque conocía del bautismo de Juan el Bautista, gloria al Señor, desconocía en esencia, ¿verdad?, la doctrina acerca de la persona del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pero como el Señor no deja nada incompleto, como el Señor siempre perfecciona su obra en la vida de los santos y en la vida de aquellos que le han creído y que le han aceptado como su único y exclusivo Salvador, era necesario que después de que Apolos predicara en aquella región, amén, allí llegara un hombre llamado Pablo. Un hombre que había tenido una experiencia real, no solamente con el Cristo resucitado camino a Damasco, sino que también había tenido una experiencia personal con la persona del Espíritu Santo. Y cuando usted mira por allá en Hechos capítulo número 9, ¿verdad?, luego de que Saulo de Tarso tiene ese encuentro con el Cristo resucitado camino a Damasco, dice que él se introdujo en la ciudad y que allí fue un hombre de nombre Ananías, escogido por el Señor para que pusiese sus manos sobre él, oiga, y que de esta manera Saulo de Tarso, gloria al Señor, recibiera el bautismo de la persona del Espíritu Santo de Dios. Así que estamos hablando de que Pablo había tenido una experiencia previa y él sabía que tener ese bautismo o esa experiencia con el Espíritu Santo era lo que lo iba a habilitar para poder ser efectivo en la obra del ministerio al cual el Dios del cielo lo había llamado y lo había escogido. Así que vemos a un Pablo preocupado porque él comenzó a notar cierta deficiencia en la vida de aquellos creyentes de la región de Éfeso. Él se dio cuenta que aunque habían creído, como que había algo que no estaba todavía manifestado en sus vidas. Y es ahí cuando él le hace esta pregunta tan famosa que encontramos en Hechos 19:2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ellos le respondieron diciendo: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, había un desconocimiento en aquel entonces. Ellos ni siquiera sabían de la existencia del Espíritu Santo. Mucho menos iban a saber acerca de sus atributos, mucho menos iban a saber si el Espíritu Santo en efecto era Dios mismo manifestado, ¿verdad?, en esa dispensación de la iglesia que acababa de comenzar. Ellos desconocían por completo el tema acerca del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle que la realidad de la iglesia actual no está muy lejos, ¿verdad?, de la realidad de esta iglesia en pleno desarrollo en la región de Éfeso. Hay mucha gente que no entienden o quizás tienen una concepción totalmente errónea o equivocada acerca de la persona del Espíritu Santo. Como por ejemplo, pongamos algunos ejemplos, gloria al Señor. Algunos piensan que el Espíritu Santo es solamente una manifestación que gira en torno al culto el cual nosotros venimos a dar en la iglesia. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo es simplemente una manifestación. Hay otros que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza activa que se manifiesta en ciertos momentos para llevar a cabo distintas operaciones, milagros, amén, o distintas obras en medio de la iglesia. Pero no nada más lejos de la realidad. Porque cuando nosotros vemos en esencia, conforme a la palabra del Señor, quién es el Espíritu Santo, tenemos que llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo viene a ser la tercera persona en esa Trinidad divina. Gloria al Señor. Es mucho más que una fuerza, es mucho más que una manifestación, es mucho más que una fuerza o un poder activo operando, ¿verdad?, en medio de la iglesia. Estamos hablando de una persona divina que compone esa Trinidad, alabado sea Dios, que está compuesta precisamente por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios mismo. Hello, cuélgalo. Hello, cuélgalo.
Amén. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo manifestado, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre en esta faceta que muchos desconocen, que muchos no alcanzan a entender. Y quiero decirle, ¿verdad?, que es lamentable que esta doctrina o esta enseñanza acerca del Espíritu Santo es una de las más mal entendidas dentro de la misma iglesia. Por eso nosotros queremos darnos a la tarea, tanto esta noche, ¿verdad?, como el resto de los días que vamos a estar enseñando acerca de este tema, para poder ver qué dice la Escritura acerca de la persona del Espíritu Santo de Dios. Lo primero que yo quiero que nosotros veamos en esta hora, ¿verdad?, habiendo dicho todo esto, el desconocimiento que hay, entre otras cosas, lo primero que nosotros, ¿verdad?, queremos estudiar, y quiero que vean en esta noche, gloria al Señor, es los diferentes nombres con los cuales el Espíritu Santo es identificado en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que nosotros podamos identificar cada vez que la Escritura menciona, ¿verdad?, un nombre particular del Espíritu Santo, saber que no se está hablando de nuevo, ni de una fuerza activa, ni de una simple manifestación, sino que se está hablando en esencia de una persona divina. Así que veamos, ¿verdad?, rapidito por encima algunos de los nombres con los cuales el Espíritu Santo es mencionado en las Sagradas Escrituras. Y un dato muy curioso que usted va a encontrar es que cuando yo vaya mencionando cada uno de estos nombres, se dará cuenta de que estos nombres están mencionados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de manera que esto prueba la existencia absoluta y quizás hasta su preexistencia, amén, en el plano de la historia de la humanidad, demostrando esto, que la persona del Espíritu Santo es Dios, porque trasciende los tiempos, trasciende las edades, trasciende las costumbres, trasciende las tradiciones, trasciende absolutamente todo. Estamos hablando, gloria al Señor, de que si el Espíritu Santo es Dios, entonces lo veremos presente desde el momento de la creación, lo veremos presente a través de la historia del desarrollo de Israel, lo vamos a ver presente, aleluya, en la historia nuevo testamentaria, lo vamos a ver presente, aleluya, en el libro del Apocalipsis, que es la revelación final que encontramos en la Biblia. Así que note que cada uno de estos nombres están implícitos y mencionados desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y veamos algunos de estos nombres. El primer nombre que nosotros encontramos, gloria al Señor, ¿verdad?, no lo voy a mencionar en orden, pero el primer nombre que quiero compartir con ustedes en esta noche es el siguiente. El Espíritu Santo es conocido en las Sagradas Escrituras como el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Amén. Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 3 y verso 16, cuando dice: ¿acaso no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios? Está haciendo alusión a la persona del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Ok? Así que cuando usted vea en la Escritura ese nombre, Espíritu de Dios, no está hablando de un espíritu distinto. No es que el Señor tiene muchos espíritus. Estamos hablando del mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? También lo vamos a ver mencionado en la Escritura como el Espíritu de Cristo. Fíjense, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Sigue siendo la misma persona divina. Sigue siendo el Espíritu Santo de Dios. También lo vemos mencionado en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, amén, lo señala como el Espíritu eterno. Y obviamente, ¿verdad? Gloria al Señor, tenemos que llegar a la conclusión de que si ese Espíritu es eterno, estamos hablando de su preexistencia, que siempre ha existido y siempre existirá.
¿Amén? Así que estamos hablando de una persona divina. También quiero que noten el detalle de que he mencionado, gloria al Señor, todas las veces con una E mayúscula. Y eso describe un nombre propio, ¿verdad? Un nombre propio. Así que es necesario que cuando vayamos a la palabra del Señor podamos distinguir cada vez que se menciona espíritu con E minúscula y espíritu con E mayúscula. Cuando usted ve espíritu señalado con E mayúscula, se está refiriendo a una persona porque es un nombre propio. ¿Ok? Vemos que se le llama el Espíritu Eterno, pero también Jesús lo describió como el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. También fue descrito como el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia. Eso lo vemos en Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. El Espíritu de verdad es Juan 16:13. Para aquellos que están anotando. Juan 16:13. El Espíritu, amén. Voy arriba, ¿verdad? El Espíritu de Dios es 1 Corintios 3:16. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Para aquellos que están anotando, ¿verdad? Romanos 8:9. El Espíritu eterno, Hebreos 9:14. El Espíritu de verdad, Juan 16:13. El Espíritu de gracia, Hebreos 10:29. Gloria al Señor. ¿Cómo más es descrito el Espíritu Santo o llamado en las Sagradas Escrituras? También se le conoce como el Espíritu de gloria. El Espíritu de gloria. Amén. Se le llama así, ¿verdad? Aunque se intercambian algunas palabras. En 1 de Pedro 4:14, cuando se le llama el glorioso Espíritu, y está descrito con E mayúscula, el glorioso Espíritu de Dios. Así que es el Espíritu de gloria. 1 de Pedro 4:14. 1 de Pedro 4:14. Gloria al Señor. Si se le queda alguno, al final me pregunta para poder continuar, ¿ok? Luego tenemos el Espíritu de vida, amén, señalado en Romanos 8:2. El Espíritu Santo también se menciona en la Escritura bajo el nombre Espíritu de vida. Espíritu de vida. También se menciona como el Espíritu de sabiduría y revelación. El Espíritu de sabiduría y revelación. Amén. Eso está en Efesios 1:17. Efesios 1:17. El Espíritu de vida en Romanos 8:2. El Espíritu de sabiduría y revelación, Efesios 1:17. ¿Ok? ¿Cómo más se le conoce al Espíritu Santo en la Escritura? Se le conoce también como el Consolador. El Consolador, en el griego el Parakletos, que significa uno llamado a estar al lado. Eso significa el Consolador o el Paracleto. Eso lo vemos en Juan 14:26. Juan 14:26. El Consolador. Amén. Tengo 4 más. Aleluya. También se le conoce como el Espíritu de promesa o de la promesa. El Espíritu de la promesa. Hechos 1:4-5. Hechos 1 del 4 al 5. También se le conoce como el Espíritu de adopción. Ve que muchos nombres tiene el Espíritu Santo en la Biblia. Son unos cuantos, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos hasta ahí? Hasta ahí llevamos 11, imagínense. ¿Ok? El Espíritu de adopción, Romanos 8:15. Amén.
Romanos 8:15. ¿Ok? También tenemos el espíritu de santidad. El espíritu de santidad. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Gloria al Señor. Los que son nuevecitos, este estudio les va a ayudar muchísimo a la hora de usted, ¿verdad?, escudriñar las escrituras. Si usted ve que se menciona alguno de estos nombres y de momento no se acuerda, usted busca sus apuntes y se va a dar, espérate, aquí está hablando del Espíritu Santo. Amén. Así que ese es el fin y el propósito, ¿verdad?, de estos estudios. Poder darle herramientas a la iglesia. El espíritu de santidad que está en Romanos 1:4. Y por último, el espíritu de fe. El espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios 4:13. El espíritu de fe. Gloria al Señor. Amén. Así que ahí ya usted tiene una idea de los diferentes nombres. Hoy no voy a tocar quizás la simbología de la cual habla la Biblia al referirse del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, el Espíritu Santo es descrito como una paloma, el Espíritu Santo es descrito como aceite, el Espíritu Santo es descrito como agua, el Espíritu Santo es descrito de diferentes formas, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura. Y es importante que también conozcamos eso, para que cuando vayamos a estudiar o a escudriñar la palabra del Señor, sepamos de quién se está hablando en el texto. ¿Ok? Pero en esta noche, gloria al Señor, pues yo no quiero, ¿verdad?, abundar mucho en ese particular, porque quiero que usted tenga una imagen clara de cuáles son los nombres con los cuales se conoce el Espíritu Santo, gloria al Señor, y que podamos ver ahora, gloria al Señor, qué atributos posee el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Amén. Una pregunta, o sea, para una explicación de 2 Corintios 4:13 que dice espíritu de fe, pero como sale en minúscula, sí, puede dar una explicación. Hay que ver el contexto al final. Acuérdame, ¿verdad?, porque estamos en vivo. Pero al final te la voy a contestar. Recuerda que hay que ver en el contexto que se está hablando del Espíritu Santo en el contexto. Aunque el pasaje tú lo ves así, en el contexto se habla del Espíritu Santo. Y esa es la, ¿verdad?, esa es la contestación. Amén. Así que ahorita al final, pues, vamos sobre ese texto. Ok, vamos a ver, gloria al nombre del Señor. O antes de llegar a los atributos, perdónenme los que están anotando, vamos a hablar un poco acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Ya vimos que es conocido en la Escritura por diferentes nombres, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo es conocido en la Escritura por diferentes nombres. Los acabamos de ver, creo que mencionamos 13, ¿verdad? Ok, ahora, es necesario que entendamos que aunque Él es mencionado de esta forma en la Sagrada Escritura, con diferentes nombres, es necesario que siempre tengamos presente de que estamos hablando de una persona. ¿Ok? Aunque siempre se menciona como el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de gloria, el Espíritu de fe, el Espíritu de revelación, etc. No por eso pierde su personalidad. ¿Ok? Él sigue siendo una persona. Y lo que estos pasajes están tratando de decirnos, cada vez que se describe, ¿verdad?, como por ejemplo espíritu de gracia, si lo tomamos, ¿verdad?, de esa forma, lo que está tratando es de describir su obra y su ministerio en la era actual. ¿Ok? Así que estamos hablando de una persona, pero se le está llamando espíritu de gracia en base a su función dentro de esta dispensación o este periodo, ¿verdad?, de la humanidad. Cuando se le conoce como espíritu de verdad, Cristo lo mencionó como el espíritu de verdad, y Cristo dijo que Él se encargaría de guiarnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Okay? Y Él es el que está encargado
de convencer de justicia, de juicio y de pecado al mundo. Así que fíjense que cada vez que se le nombra de esta forma, de gracia, de verdad, se está haciendo en función de la obra que Él lleva a cabo, su obra ministerial, ¿ok? La obra que Él lleva a cabo en el mundo y la obra que Él lleva a cabo en la vida de la iglesia. Pero no podemos despersonalizar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y tratarlo como si no fuera una persona. Eso es un gravísimo error, y nosotros tenemos ejemplos de distintas sectas que no ven al Espíritu Santo como una persona, como lo son los testigos sin Jehová, que ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que el Espíritu Santo no es Dios. Y eso, ¿verdad? No es algo que está totalmente alejado de la verdad de la palabra del Señor y de la revelación de la palabra. Veamos entonces la personalidad del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo en verdad es una persona, Él tiene que gozar de algunas características que goza cualquier persona. ¿Sí o no? Usted como persona, usted tiene una mente, usted como persona tiene una voluntad, usted como persona tiene la capacidad de tomar decisiones, usted como persona habla, usted como persona ama, entre otras cosas. Pues vamos a ver que conforme a la palabra del Señor, el Espíritu Santo goza también de una personalidad. Si Él fuera una cosa o una fuerza, como la gente dice, pues entonces no tendría ninguno de estos atributos y características, ¿ok? Así que el Espíritu Santo de Dios es una persona, así como el Padre y el Hijo son personas. Por lo tanto, Él experimenta todos los elementos propios de una personalidad divina. Si el Padre ama, el Espíritu Santo también ama. Si el Hijo se contrista, el Espíritu Santo también se contrista, porque sigue siendo una persona. Lo primero que quiero que veamos es que el Espíritu Santo, como cualquier persona, tiene una mente. Ahora bien, estamos hablando de una mente totalmente mucho más elevada que la nuestra, porque estamos hablando de una persona divina. El Espíritu Santo tiene mente, ¿ok? Eso lo vemos en Romanos 8:27. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjense que Él escudriña los corazones y Él sabe, es decir, tiene mente. El Espíritu Santo, como es una persona, tiene mente, es decir, tiene pensamientos también. El Espíritu Santo piensa como piensa, ¿verdad?, una persona. Muy bien. Segundo, el Espíritu Santo escudriña la mente humana. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 2:10. Amén. Dice que escudriña lo profundo de Dios, pero también dice que escudriña al hombre. Y eso lo ven en el verso 2:9, ¿verdad? 1 Corintios 2, del 9 al 10. 1 Corintios 2, del 9 al 10. Y ahí también se cita Isaías 64:4, ¿verdad? Que es el texto que Pablo está citando. Un texto, ¿verdad?, directo de Isaías 64, verso 4. Cuando dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que el Espíritu Santo es capaz de escudriñar la mente humana. ¿Ok? ¿Qué más tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene voluntad. Gloria a Dios. Tiene voluntad. Y quiero decirle, amado, que la voluntad del Espíritu Santo es voluntad soberana. El Padre es soberano, el Hijo es soberano, el Espíritu Santo también es soberano. Santo Dios. Así que el Espíritu Santo posee los mismos atributos que posee el Padre y que posee el Hijo. Y esto es lo que, ¿verdad?, en esencia hace que Él sea una persona divina también. ¿Ok? Él posee los mismos atributos del Padre
y posee los mismos atributos del Hijo. Para aquel que se le olvidó que es un atributo, estamos hablando de aquellos rasgos o características inherentes de una persona que lo hace distinto a otras. ¿Ok? Un atributo son los rasgos o características inherentes de una persona que lo distingue de las demás. Pero en el caso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, aunque no son el mismo, son iguales en sus atributos. ¿Ok? Y vuelvo y repito esa parte, aunque no son el mismo, porque el Padre no es el Espíritu y el Hijo no es el Padre. ¿Ok? Pero ambos tienen los mismos atributos, poseen los mismos atributos. Y estos tres son un solo Dios. Pero esa expresión jamás quiere decir que los tres son exactamente el mismo. No, no son el mismo, son tres personas. Un solo Dios. Eso lo vamos a ver después con más detenimiento, ¿verdad? Cuando estudiemos la doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo tiene una voluntad y esa voluntad es soberana. Fíjense este pasaje que interesante. 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas? La repartición de dones y de ministerios dentro de la iglesia. Ese es el contexto de 1 Corintios 12. Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él tiene voluntad y esa voluntad es soberana. Él reparte como Él quiere. Él le da dones a los miembros de la iglesia como Él quiere. No es el don que tú quieres, es el don que Dios te quiere dar. No es el don que tú deseas, es el don que el Espíritu Santo quiere darte. Aquí el que llama es Dios. El que capacita y el que te equipa es Dios. Y Él le da a la iglesia como Él quiere. Así que Él tiene voluntad. Si fuera una fuerza activa, Él no tiene voluntad para, ¿verdad?, repartir dones. En todo caso, estaría repartiendo dones entonces el Padre o el Hijo, pero no. Quien tiene esa función dentro de la vida de la iglesia es el Espíritu Santo. Ese que no es el Hijo el que está repartiendo dones. Es el Espíritu Santo el que reparte dones a la iglesia. ¿Ok? Gloria al Señor. Cristo tuvo su función y dice que llevó cautiva la cautividad y subió a lo alto de los cielos y dio dones a los hombres. Gloria al nombre del Señor. Pero sí dice eso, pero ¿a través de qué persona? A través de la persona del Espíritu Santo. Cristo pagó el precio y compró, ¿verdad?, esos beneficios para la iglesia, pero el encargado de repartir todo eso soberanamente es el Espíritu Santo. ¿Ok? Gloria al Señor. El Espíritu Santo, como es una persona, también tiene la capacidad de prohibir. El Espíritu Santo prohíbe. Eso le pasó a Pablo en Hechos 16, del 6 al 7. Hechos capítulo 16, del 6 al 7. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo es una persona, y como es una persona, tiene voluntad, y como tiene voluntad, Él tiene todo el derecho y autoridad de decirte sí o no. Amén, porque Él tiene voluntad soberana. Él es una persona divina. ¿Ok? Ahora, así como prohíbe, el Espíritu Santo también permite. El Espíritu Santo también permite o nos da el visto bueno para llevar a cabo, ¿verdad?, ciertas obras y ciertas cosas, como dice Hechos 16:10. Hechos 16:10 dice:
Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Ok? Pablo tuvo una visión y en esa visión se le estaba dando una encomienda: pasen a Macedonia y prediquen el Evangelio allá. Así que ahora tiene sentido porque el Señor no le permitió predicar en Asia, porque es que primero tenía que ser anunciado en Macedonia, no en Asia. ¿Ok? El Espíritu Santo le está dando ahora luz verde a Pablo para que pase a Macedonia para llevar el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Hermano, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo, como una persona, el Espíritu Santo habla. Y voy a mencionar, ¿verdad?, 4 ejemplos para no quedarnos en mucho. Por ejemplo, en Hechos 8:29, el Espíritu Santo le habló a Felipe en el desierto. Amén. También le habló a Pedro en el techo de una casa, en Hechos 10:19. En Hechos 10:19, es tremendo. Pedro está en aquel terrado y escucha al Espíritu Santo que le dice: van a venir unos hombres así, te van a venir a buscar para llevarte a la casa de Cornelio. Y el Espíritu Santo habla, y cómo habla. Y cuando habla con lujo de detalle. Y habla claro y no confunde a nadie. Cuando el Espíritu Santo habla, hermano, habla con claridad. También le habló a unos ancianos en Antioquía. Eso está en Hechos 13:2. Le habló a unos ancianos en Antioquía. Y también le habló a las 7 iglesias en Asia Menor. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces se fija, ¿verdad? El mensaje era un mensaje contundente. Así dice el Espíritu al ángel de la iglesia, tal. Así dice el Espíritu al ángel de la iglesia, tal. Así que el Espíritu Santo habla, hermano. El Espíritu Santo habla. ¿Y cómo habla el Espíritu Santo? De diferentes maneras, de diferentes formas. Hay quienes han tenido la bendición de escuchar al Espíritu Santo con voz audible. Hay quienes han tenido la bendición, ¿verdad?, de escuchar el Espíritu Santo en tu conciencia. Él habla a tu mente, a tus pensamientos, Él habla a tu corazón. Él habla a través de personas. Lo importante es que nosotros tengamos siempre un oído presto para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo continuamente está hablando a nuestras vidas, hermano. Por algo fue depositado en nosotros, para guiarnos, para dirigirnos a toda verdad, a toda justicia. Y es cierto que Él lo hará a través de su palabra, ¿verdad?, como primer canal. Pero el Espíritu Santo también tiene boca y habla. Y nos habla a cada uno de nosotros también. A mí me gustaba mucho ¿verdad?, con un slogan que tenía mi pastor en la iglesia, ¿verdad?, que tenía en el altar y decía: todavía Dios habla. Aleluya. Y eso a mí me marcó tan profundo el día que yo me convertí, porque cuando yo me convertí, con lo primero que yo me encuentro en ese altar es que dice: todavía Dios habla. Y yo le había dicho a Dios: si tú eres real, tú me vas a mostrar hoy que tú eres real. El día que yo fui a aquel culto, hermano, y desde que yo entré a aquella iglesia, lo que cantaron, lo que exhortaron, lo que predicaron, todo era como si Dios mismo me estuviera hablando a mí en persona. Todo. Y aquel ¿verdad?, escrito en aquel altar me marcó de tal forma que yo dije: wow, verdaderamente Dios habla. Dios es real. A mí no me quedó duda de que Dios era real y de que Dios es real. Y me marcó. Y luego, cuando yo veía a los hermanos fluir en los dones del Espíritu, diciendo: así dice el Señor, y fluyendo y hablando y ministrándole a la gente sin conocerlo,
decirle a ti te pasa esto, te pasó lo otro, y eso yo no lo conocía. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y era Dios revelándose a mi vida como que todavía yo hablo. Y a través de mis siervos yo hablo. Pero ¿quién está dentro de mis siervos? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que habita y que mora dentro de ellos, ¿verdad? Lo que nos faculta para poder hablar en el nombre del Señor sin conocer de una persona, entre otras cosas. Gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo todavía habla. Por eso es que usted va a ver que el pastor a lo mejor te va a machacar el mismo mensaje 3 meses cuando viene un recurso de afuera. Pues tú creías que era el pastor. Déjame echarle un poquito de pica al estudio, ¿verdad? Tú creías que era el pastor con las cosas que muchos jeringas, el pastor con los niños. Y tú creías que era el pastor, pero vino un recurso de afuera y te predicó lo mismo que el pastor llevaba predicando, te hacían 3 meses. Y tú tienes que llegar, ¿y cómo lo sabes? Ah, el pastor lo habrá llamado, le habrá dicho, no, cabezón, es que el Espíritu Santo que le dio el mensaje al pastor es el mismo Espíritu Santo que mora dentro de ese otro predicador y que le dijo las mismas palabras para que le dijera a la congregación, porque al fin de cuentas la obra no le pertenece al pastor ni le pertenece al predicador, la obra le pertenece a Cristo, y el Espíritu Santo, aleluya, es el administrador de la iglesia en este tiempo, y Él conoce y Él sabe cuál es la necesidad de la iglesia. Por eso usted siempre tiene que tener, ¿verdad?, su oído presto para escuchar. Venga de quien venga el mensaje, venga de quien venga la exhortación, usted tiene que tener su oído afinado y presto, ¿verdad? Y tratar de no, déjame ver qué palabra puedo utilizar, tratar de tener siempre en mente que el hombre de Dios que está hablando pasó tiempo a solas con Dios preguntándole para que el Espíritu Santo de Dios pusiera la palabra y el mensaje en su corazón para poder transmitirlo. Siempre tenga eso presente. Si usted tiene eso presente, usted no va a tomar ningún mensaje personal. Usted no va a estar diciendo por mí. Pues sí, por mí lo estoy diciendo, porque el Padre me lo dijo en el secreto. ¿Okay? Y para confirmar, por eso es que siempre es saludable, yo lo digo honestamente, es saludable que siempre se traigan recursos a la iglesia. Saludable. Saludable porque de esta forma también se confirma lo que se viene a hablar, ¿verdad? Y es triste y lamentable, pero Cristo lo dijo. Ni siquiera Él era visto con buenos ojos como profeta en su propia tierra. Y así, el profeta no recibe honra sino en su propia tierra, y no hay honra que valga ahí. Amén. Gloria al Señor. Pero el cristiano inteligente, el cristiano maduro, el cristiano que está en el espíritu, no en la carne, presta su oído y por fuerte que es el mensaje, dice, papá me está hablando a través del mensaje. El Señor me está hablando, el Señor quiere corregir algo, hay algo ahí, y por algo el hombre de Dios está hablando esa palabra. Por algo el Señor lo inquietó a traer el mensaje. Amén. Gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo habla. ¿Qué más? El Espíritu Santo ama. Si no fuera una persona que fuera una fuerza activa, como dicen, ¿verdad?, por ahí las falsas religiones, esta secta, ¿cómo entonces? Dígame quién puede amar si no una persona. El Espíritu Santo ama. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice Romanos 15:30. Romanos 15:30. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amén. Estas son palabras del apóstol Pablo. Dice, por el amor del Espíritu. El Espíritu Santo ama. ¿Qué más? El Espíritu Santo se contrita o se entristece. Porque sabemos que es una persona, porque tiene sentimientos también. El Espíritu Santo tiene sentimientos.
El Padre tiene sentimientos. La Biblia dice que cuando Jehová miró la maldad de los hombres en el tiempo de Noé, dice que le dolió a Dios en su corazón. Le dolió. Incluso cuando el Padre se expresa en cuanto a Saúl, que se tornó un desobediente, el Padre dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Cristo, cuando llegó al templo donde estaban los cambistas y habían convertido la casa del Padre en una casa de negocio y de mercadería, Cristo se enardeció, se enojó, dio un azote de cuerdas, volcó las mesas. Esos son emociones. El Padre tenía emociones, tiene emociones, el Hijo tiene emociones. Y nosotros somos hechos a su imagen y a su semejanza, por eso nosotros tenemos emociones también. El Espíritu Santo también tiene emociones. El Espíritu Santo se entristece, que dice Efesios 4:30, y no contristéis o no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Él se entristece. ¿Ok? Santo Dios. Gloria al Señor. El Espíritu Santo hace lo que algunos creyentes no hacen. El Espíritu Santo ora. El Espíritu Santo ora, hermano. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo gime, el Espíritu Santo ora, el Espíritu Santo intercede, porque es una persona. A su nombre. Amén. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, algunos rasgos acerca de la personalidad del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y por último, voy a mencionar, ¿verdad?, estas 5 acerca de la deidad del Espíritu Santo. Vamos a mencionar al menos 5 atributos que señalan la deidad del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es Dios. Ya vimos cómo se le llama de distintas maneras en la Biblia. ¿Ok? Ya vimos que es una persona y vimos sus rasgos y características, pero no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de una persona divina. Estamos hablando de Dios mismo. Y eso nos pone en una posición bastante comprometedora, porque si nosotros creemos que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, significa que Dios mismo vive, habita y mora dentro de nosotros. Yo no sé si, ¿verdad?, a veces como que no vivimos a la luz de esa realidad. Dios vive dentro de ti. A veces nosotros lo vemos como que está bien lejos, ¿verdad? Bien lejos, por allá aquí en el tercer cielo, bien ocupado con un montón de problemas. Ignoramos la realidad de que Él vive dentro de mí. Dios está ahí dentro de ti, ahora mismo aquí. Y tampoco es que Él se te mete por dentro cuando tú vienes a la iglesia. Es que Él está contigo donde quiera que tú vas. En el trabajo, en tu casa, en el cono, al lado, en el anuncio no pagado, donde quiera que tú te metes. Dios vive dentro de ti. Dios está dentro de ti. Si nosotros camináramos y viviéramos nuestra vida cristiana a la luz de esa verdad, yo creo que viviríamos, hermano, de manera bien distinta. De manera muy distinta y muy diferente. Ahora, veamos algunos atributos que posee el Espíritu Santo
Y escuchen, son los mismos atributos que posee el Padre, que posee el Hijo. El Espíritu Santo también los posee porque Él es una persona divina, Él es Dios. ¿Ok? El primer atributo es que Él es omnipresente. ¿Se acuerdan que en los estudios anteriores dijimos que el Padre tenía, ¿verdad?, ese atributo? Dijimos que el Hijo también lo poseía, ¿verdad? Aunque abdicó de Él por un tiempo, renunció a Él por un tiempo porque estaba en un cuerpo físico, humano, que le impedía estar en todo lugar al mismo tiempo. Pero luego de resucitado, Él dijo en Mateo capítulo 28, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Okay? Mire, Él es omnipresente. Salmo 139, verso 7. Salmo 139, verso 7. El Espíritu Santo es omnipresente. El salmista se hizo una pregunta un día: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En este salmo David concluyó que le era imposible escapar del Espíritu de Dios. Aunque ascendiese a las alturas, aunque descendiese a las profundidades, aunque viajase por el mar o se rodeara de oscuridad, él llegó a la conclusión de que en todo lugar estaba la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué otro atributo? El Espíritu Santo es omnisciente. Significa eso, que Él lo sabe todo. Job dijo que aún no está la palabra en nuestra lengua. Y aquí que el Señor la sabe. Todavía tú no has abierto tu boca para hablar y Él sabe lo que tú vas a decir. Aleluya. Él es omnisciente. Primera de Corintios 2, del 10 al 11. Este texto lo leímos ahorita. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo conoce y lo sabe todo. Todo. Es tanto así que quien inspiró a los escritores bíblicos para hablar acerca de el fin de los tiempos, por ejemplo, fue el Espíritu Santo el que los inspiró. El Espíritu Santo conoce el futuro. El Espíritu Santo conoce lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder de aquí ahorita. Él lo sabe absolutamente todo. ¿Ok? Muy bien. Él es omnipotente. El Espíritu Santo tiene todo el poder. Un ejemplo claro de esto lo vemos nosotros allá en Génesis capítulo número 1. La creación. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo operando activamente en la creación. Cada vez que dice, y dijo Dios, ahí está hablando el Padre. El Verbo está ahí, que es Cristo. ¿Okay? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está la Trinidad. Cuando Jesús fue bautizado, hubo una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. El Hijo estaba en las aguas y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma. Ahí estaba la Trinidad manifestada en esa escena de Mateo capítulo número 13. Amén. El Espíritu Santo tiene todo el poder, Él es omnipotente. Que dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la creación, el Espíritu Santo estaba interviniendo, estaba trabajando, estaba ordenando, estaba creando. Amén. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es eterno.
Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Ya nos quedan dos más y concluyo. Hebreos 9:14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjense que en este texto él se menciona como el Espíritu eterno. Amén. Esto habla de su preexistencia. Él siempre existido, desde antes de la creación, desde la eternidad, y seguirá existiendo por los siglos de los siglos. ¿Ok? El Espíritu Santo es llamado en la Escritura Dios. Y esto es muy importante. Este pasaje es muy importante porque el Espíritu Santo en la Biblia es llamado como Dios. ¿Ok? Porque simplemente Él es Dios. Hechos 5 del 3 al 4. Hechos 5 del 3 al 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense que Pedro parte de la premisa de que Ananías le mintió al Espíritu Santo. Y al final concluye diciendo: no le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios. Está diciendo de manera implícita que la persona del Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Ok? Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Y por último, el Espíritu Santo se le iguala al Padre y al Hijo en las Sagradas Escrituras. Aunque el Espíritu Santo ocupa un lugar de sumisión en la Trinidad, sin embargo, no se queda atrás ni un poco en los atributos del Padre o del Hijo. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una función particular dentro de esa economía de la Trinidad. Cada uno tiene una función particular. ¿Ok? Y el Espíritu Santo tiene su función. Quizás Él no murió como murió Cristo en la cruz, pero eso no lo hace menos Dios que el Hijo. ¿Ok? El Padre decreta, el Espíritu Santo, ¿verdad?, ejecuta, pero eso no lo hace menos Dios que el Padre. Él sigue siendo igualmente Dios que el Padre y que el Hijo. Lo que pasa es que dentro de esa economía de la Trinidad, cada uno tiene su función particular. Es como, y por eso es curioso que el Señor compara el trato de Él con la iglesia y trata el asunto de la Trinidad también, y lo compara con el matrimonio. Porque fíjense que el hombre y la mujer son iguales en dignidad delante de Dios, ¿sí o no? El hombre y la mujer gozan de los mismos beneficios ante Dios en el sentido salvífico, ¿verdad? En el sentido de la salvación. La mujer no es superior y el hombre no es superior en cuestiones de salvación, pero en cuestiones de orden tienen roles y funciones distintas, ¿sí o no? Incluso dentro de la iglesia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero que el Padre es la cabeza de Cristo a su vez. Los tres son Dios, pero cada uno tiene una función específica dentro de él. Así como el marido tiene una función dentro del matrimonio, la mujer tiene una función dentro del matrimonio. Y no porque el varón tenga la posición del liderazgo significa que la mujer está en una posición inferior. No, los dos son iguales ante Dios y gozan de la misma dignidad ante Dios. Pero en cuestiones de roles y de funciones son distintos. O sea,
hay personas que les cuesta entender eso. Ya te estoy trayendo el asunto del matrimonio. Hay personas que les cuesta entender eso. Dicen, no, eso no es justo. Aquí somos igual y te citan por allá Gálatas, capítulo 3. No, porque ya no hay libre ni esclavo, ya no hay judío ni gentil, ya no hay hombre ni mujer. La mujer puede hacer lo mismo que el hombre. No, conforme a la Biblia, la mujer y el varón tienen roles distintos, roles diferentes. Y fíjense que aún en la Trinidad hay un orden. Dentro de la misma Trinidad hay un orden. O sea, hay un orden establecido por Dios. El Espíritu Santo morando dentro de la iglesia, Cristo como cabeza de la iglesia y el Padre como cabeza de Cristo. Hay un orden establecido en la palabra de Dios. ¿Ok? Amén. Así que el Espíritu Santo no es menos Dios, sino que la Biblia lo muestra en una igualdad perfecta con el Padre y con el Hijo, en diferentes ejemplos, ¿verdad? Y no voy a entrar en ellos hoy para concluir, pero le menciono uno, por ejemplo, ¿verdad? Que fue el de Mateo capítulo 3, versos del 16 al 17, de nuevo, el bautismo de Jesús. Ahí está el Padre hablando desde el cielo, está el Hijo sumergido, ¿verdad? Saliendo de las aguas y tenemos al Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como el paloma. Los tres sigue siendo Dios. Ese que estaba siendo bautizado ahí era Dios. Cristo era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y estaba ahí siendo bautizado. El Padre estaba manifestando su complacencia desde el cielo. Y el Espíritu Santo venía ahora a posar sobre la vida de Jesús para llevar a cabo su ministerio terrenal. ¿Okay? Después de ahí Cristo es guiado al desierto, ¿verdad que sí? Para ser tentado por el diablo, etcétera. Y ahí vemos también de nuevo la Trinidad en acción. Así que yo espero en el Señor, ¿verdad?, que este estudio le haya ayudado, ¿verdad?, y que le continúe ayudando en el desarrollo de, ¿verdad?, de su estudio bíblico, cuando usted lea la Biblia, cuando usted, ¿verdad? Y más que todo eso, más que el estudio, que podamos tener una relación personal con el Espíritu, porque el Espíritu Santo es una persona. O sea, más que saber cosas acerca de Él, como yo decía en una prédica en estos días, más que saber cosas acerca de Él, aprendamos a conocerlo a Él, a tener una comunión con Él, a tener una relación personal con Él, sabiendo que Él está dentro de nosotros, que Él quiere obrar en nosotros y quiere obrar a través de nosotros también. Amén. Así que en esta noche, ¿verdad?, doy por concluida esta enseñanza. Gloria al Señor. Yo agradezco su atención. Mucha gente, ¿verdad?, haciendo sus anotaciones, mucha gente, amén, abriendo sus Biblias, buscando, gloria al Señor. Y eso es importante porque a eso precisamente hemos venido, ¿verdad?, en esta noche, es estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras. Así que denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso a Cristo. Damos gloria al Señor por el Espíritu Santo. ¿Quién sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Hermano, vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo sería algo tormentoso, ¿verdad que sí? Porque es teniéndolo a Él, hermano, y en ocasiones es cuesta arriba. Imagínense sin el Espíritu Santo operando, ¿verdad?, y obrando en la vida de la iglesia. Así que, gloria a Dios por Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer, ¿verdad?, oración. No sin antes despedirnos de los amigos allá en las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo fraterno. Si quiere compartir este video, compártalo, ¿verdad?, para que alguien, ¿verdad?, despierte a la realidad del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y hacia adelante en el Señor.